Bueno, el tema del cual vamos a hablar hoy es de IRAP. IRAP es infecciones respiratorias agudas bajas. Y dentro de ese grupo vamos a hablar exclusivamente de bronquiolitis y también lo que tenemos por pulmón secuelar, que nos vamos a referir a las secuelas que pueden dejar en algunos casos pacientes con bronquiolitis. Esta diapositiva es una diapositiva que está mostrando, así que yo creo que la vayan mirando, que van mostrando justamente características dentro de la población pediátrica de las infecciones respiratorias. Cuando hablamos de IRA, solamente nos referimos a infección respiratoria aguda. Pero ojo, ahí nos estamos refiriendo, incluimos el concepto de rinitis, otitis, faringitis, laringitis, sinusitis, traqueitis, laringotraqueitis, etcétera, etcétera. Dicho de otra manera, toda la afección que empieza desde la vía aérea superior hasta la vía aérea inferior. Como ustedes bien saben, esto predomina en invierno y otoño e invierno, con mayor prevalencia en zonas urbanas. Esto, como vamos a ver ahora, tiene una altísima morbilidad, tanto en el punto de vista ambulatorio como de internación. Y tenemos acá ya un concepto que ustedes van a ir desarrollando con el tiempo, que es un poco el concepto de factores de riesgo. Uno de ellos, ya lo estamos poniendo, es la edad. Cuando más pequeño es el niño, más posibilidades de enfermarse tiene. Y también cuanto más pequeño es, más posibilidad que el cuadro sea severo. Y también tenemos otro concepto que es la mortalidad, que tiene una correlación directa con el grado de desarrollo del país, siendo mucho mayor en los países subdesarrollados en vía de desarrollo respecto a los países desarrollados. Vamos a hablar un poquitito de mortalidad en nuestro medio. Por ejemplo, acá ustedes están viendo que esta es una gráfica muy reciente del año 2018. Esto es mortalidad por neumonía en todos los grupos etarios, tanto en pediatría como en los adultos. Y como yo les dije de entrada, el niño no es un adulto pequeño, tiene características muy marcadas. Fíjense cómo en los adultos incrementa la posibilidad de fallecer por neumonía con la edad. Y con los chicos decrece la posibilidad de fallecer por neumonía con la edad. Ya en el grupo de 15 a 19 la cosa es un poquito distinta porque ya entran dentro de los adultos un poco más jóvenes. Bien, sigamos un poquitito con este concepto. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Lo que estamos viendo ahora básicamente es, por un lado, son distintas provincias, distintas jurisdicciones, es mortalidad. Acá estamos hablando por todas las enfermedades del aparato respiratorio, lo otro era neumonía solamente, todas las enfermedades del sistema respiratorio en menores de 5 años. Cuando yo pongo este loguito acá, quiere decir que estamos restringidos a pediatría. Y obviamente queda bien claro que nuestro país, ¿qué es lo que tiene? ¿Es equitativo o no están, o hay inequidad? ¿Silencio? ¿Nadie contesta? Ah, gracias. Evidentemente hay inequidad. Por lo cual vemos que hay ciertas provincias que tienen una mortalidad muchísimo mayor y hay otras provincias que tienen una mortalidad menor, teniendo en cuenta que esta columna que vemos acá es la media de Argentina. Esto es uno de los puntos importantes. Y fíjense que no obligatoriamente son los países de clima más fríos las que tienen, o las provincias, perdón, de clima más fríos que tienen mayor mortalidad. Acá estamos viendo un gráfico que es el gráfico de la tendencia. Esto va desde el año 1980 hasta el 2017. Y esto es mortalidad en pediatría. Como ustedes ven, ha ido con un descenso franco, indiscutible, pero es un descenso que ha tenido sub y bajas, y esto ha coincidido o con picos importantes de bronquiolitis o con algunos casos, correspondió también a la crisis del 2001, y también hemos tenido algunos casos con casos mucho de influenza. Entonces, esto tiene que ver también, pero tenemos un descenso muy marcado en pediatría. Por otro lado, si comparamos esta misma gráfica con lo de los adultos, fíjense qué es lo que pasa. La tendencia por mortalidad en adultos está en incremento. Y uno de los grandes problemas que vamos a tener justamente en este año con el famoso coronavirus es este. Pediatría desde hace muchísimos años ha trabajado en forma muy intensa
justamente por la epidemia de bronquiolitis, ha trabajado muy intensamente para poder reducir la mortalidad y para poder atender mejor a las famosas epidemias de bronquiolitis que van a empezar dentro de muy poco tiempo. Esta situación no es la misma con lo de los adultos. Vamos a hablar un poco de agentes etiológicos también en forma genérica, no en forma directa. Estos datos, todo lo que yo les estoy mostrando, las primeras curvas de antes, son todos datos del Instituto Nacional de Epidemiología, del ANLIS, el Emilio Coni. Los pueden buscar en internet, están todos. Estos datos que les voy a mostrar ahora están sacados de distintos boletines epidemiológicos de la Nación. Existe uno de Cava, otro de Nación. Obviamente, mirando este gráfico, ¿cuál es el virus que predomina indiscutiblemente en pediatría? Virus sincicial respiratorio, correcto. Y evidentemente tenemos otros que son pequeños, en los cuales en este caso fue del H1N1, el 2009, virus H1N1, y tenemos otro porcentaje pequeño, el adenovirus, que si bien a veces es pequeño, y esto depende de los años. Esto es el gráfico del 2009, plena pandemia de H1N1. Y fíjense qué pasa con los adultos. ¿Se dan cuenta la diferencia total que tenemos entre niños y adultos? Cuando yo les dije el primer día, un niño no es un adulto pequeño, ni desde el punto de vista epidemiológico, ni desde el punto de vista fisiológico, acá tenemos un ejemplo muy claro. Fíjense que el virus sincicial respiratorio, que está acá en gris, acá tiene una parte muy pequeña. En este caso, obviamente, todo lo que fue influenza fue muchísimo mayor en el grupo de los adultos. O de niños mayores de 5 años. Fíjense, esto es menores de 5 y acá tenemos de 5 a 64 años. Estos datos este gráfico es un gráfico muy interesante, porque esto es lo que resume un poco toda la epidemiología del otoño-invierno. Este gráfico corresponde al 2019, fue exactamente es el resumen de lo que pasó el año pasado, para la parte de pediatría, porque estamos hablando de menores de 2 años. Por un lado tenemos en rosa las ETI. ETI es enfermedad tipo influenza. En azul tenemos las bronquiolitis. En rojo tenemos, en amarillo, perdón, las neumonías, y después tenemos el IRAC, que corresponde básicamente a las infecciones respiratorias agudas graves. Pero acá tenemos positividad de influenza, que es esta línea que tenemos acá, y acá fue la positividad de virus sincicial respiratorio el año pasado. Esto es el pico de la curva. Justamente es lo que está pasando en Italia en este momento y en España con el coronavirus, que es de golpe un montón de casos en un corto tiempo. Uno de los objetivos, por supuesto, que no se puede hacer con el sincicial respiratorio ni con la influenza, es el aplanamiento de la curva, que son las medidas que se están tomando en este momento. Acá estos son los famosos corredor epidemiológico. Este es el del año pasado. ¿Cómo nos fue el año pasado? El año pasado nos fue relativamente bien. Un pequeño momento por acá que estuvimos un poco por arriba, cuando nosotros vemos perdón, un segundito que acabo de hacer una macana. Perdón. No, lo quería, bueno, no importa, porque no sé qué hice con el chat, bueno, no importa. Acá lo que tenemos es casos, muy pocos casos, éxito. Esto ya estamos en un límite esperable de seguridad. Acá ya estamos en alerta epidemiológica y acá tenemos ya una situación de brote. Y estos fueron los casos notificados durante el año 2019, que por suerte anduvimos bien. A ver, ¿cómo hago para recuperar? A ver, Víctor, porque no estoy pudiendo recuperar el chat. Ahí está. Bueno, no importa. Bueno. Voy a seguir con esto. Esto es para que ustedes vean, por ejemplo, lo que fue por distintos años. Esto es el 2016, 2017, 2018. En rojo tenemos los positivos para influenza y en azul tenemos los positivos para virus sincicial respiratorio, que afecta básicamente ¿a quién? A los niños.
Acá tenemos el corredor endémico, pero en este caso fue de ETI general de todos los adultos del año pasado. Por supuesto, este año seguramente va a ser totalmente distinto, pero esto es enfermedad tipo influenza, pero para toda la población, grandes y niños, que fue bastante parecida y paralela con la de los niños del año pasado. Y esto es lo que pasó en el 2009. En el 2009, acá tenemos los distintos virus, y ustedes se dan cuenta el pico que hubo en forma muy brusca y muy grande, obviamente en ese momento, de influenza de tipo pandémica. Pero ojo, también hubo mucho virus sincicial respiratorio que es en celeste. En celeste es el virus sincicial respiratorio, para influenza es en gris, y la influenza del H1N1 en ese momento fue el más oscuro. Pero se fueron sumando ambas dos cosas. Lo que tenemos que pensar que este año, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener la influenza, vamos a tener los sincicial respiratorio, todos los virus que están marcados allí, y aparte de esto, el coronavirus. ¿Cuál sería el concepto de factor de riesgo? A ver, ¿cómo ustedes, alguno de ustedes, pueden decirme cuáles serían lo que ustedes consideran como factor de riesgo de huésped? Ahí está, ahí lo voy a poner el chat, ahí lo voy a encontrar. Ya lo encontré, listo. Por ejemplo, del huésped, acá alguien me dice la edad, perfecto, sería del niño, inmunocompromiso, correcto, patologías previas, correcto. El virus sincicial, eso no sería un factor de riesgo, una inmunopatología previa, inmunodeficiencia, edad, desnutrición, prematurez. ¡Wow! Estudiaron un montón, chicos, la verdad que los felicito. Bien, acá entonces tenemos algunos, sí, básicamente este no lo dijeron, falta lactancia materna, vacunación incompleta. ¿Alguien ha hablado de vacunas? Me parece que no estaba. Prematurez, recién bajado de bajo peso, y la desnutrición, que sí la hemos mencionado. Y del medio, ¿qué es lo que consideran que serían los datos relacionados con el medio? O sea, ¿qué es lo que? El hacinamiento, ¿correcto? ¿Alguno más? Tabaquismo, muy bien. La estación del año, correcto. Contaminación, nivel de escolarización. ¿De quién? Eso me gustó, pero no sé muy bien. Vamos, Álvaro. Contacto con otros niños, hermanos mayores. Bien, correcto. ¿Alguno más? Jardín, ir a jardín maternal. Sistemas de salud, está bien, es correcto. Eso no está puesto en los de la SAP, pero estaría muy bien agregarlos. Excelente. Obviamente tenemos el hacinamiento, la época invernal, que es un factor absolutamente otoño-invierno, la concurrencia jardín maternal, madre adolescente o analfabeta funcional, que fue lo que alguno de ustedes quiso decir, contaminación domiciliaria, y por supuesto hay muchos más. Esto simplemente es un esquema, pero esto es un poco el concepto. Y vamos a tratar de ver, porque todas estas cosas se repiten, pero ¿en base a qué vamos a hablar de esto? Obviamente, estos son factores de riesgo para tener la enfermedad. Ahora, alguno de estos es para tener una enfermedad severa. ¿Cuáles serían? Ay, perdón, hice lío. Ops, esto no es. Bien. ¿Cuáles serían para tener enfermedad severa? Menor de 3 meses, ¿quién más? ¿Quién da más? Vacunación incompleta, correcto. Prematurez, correcto. Desnutrición, prematurez otra vez. Bien. Muy bien, vamos a ver segundos, inmunodepresión, que chicos, cardiopatías, excelente. Entonces, acá vamos a ver esto sería, ¿por qué no quiere pasar? De severidad, en menor de 3 meses, inmunodeficiencias, cardiopatías, enfermedad pulmonar crónica, y acá nos referimos básicamente a displasia broncopulmonar, que es la de la enfermedad pulmonar crónica del prematuro. La prematurez, bajo peso al nacer y desnutrición. Perfecto. Muy bien. Pero vamos a tratar de ver algunas cosas un poco distintas. Vamos a verlo en gráficos. A ver, ¿quién me dice qué es lo que interpreta? ¿Cuál sería el título de este gráfico? Estamos hablando de mortalidad en grupos de edad. ¿Cómo lo razonan? ¿Quiénes se mueren más? Menor edad. Eso lo dijimos. Pero a veces uno lo dice como una especie de eslogan. No es un eslogan, está clarísimo, fíjense la diferencia.
En caso de mortalidad, esto corresponde, no es de este año, no es tan reciente, pero de todas maneras son las cifras recientes, entre mortalidad en menores de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Y fíjense que casi siempre, sobre todo en los chiquititos, acá pasa algo también parecido a lo que está pasando. Los varones se enferman más que las nenas en este grupo etario. La diferencia es absoluta entre el riesgo de menor. Y si subdividiéramos esto en un subgrupo, tendríamos un grupo de mucha mayor proporción de muertes en menores de 3 meses. Bien, a ver, ¿cuál sería el lema de este? ¿Quién se muere más? Muy buena la respuesta, chicos, ¿eh? Esto está claro. Estamos hablando de bajo peso al nacer. Ustedes ya tuvieron la clase de neonatología. ¿Estamos hablando de un muy bajo peso al nacer? ¿Estamos hablando de un prematuro extremo? No. Estamos hablando de chicos que nacieron con menos de 2,5 kilos, 2.500 gramos. Y fíjense, acá estamos hablando de tasa por 100.000, pero la tasa es de 3,15 a 0,65, lo cual es una diferencia absolutamente significativa. Y uno puede hacer un cálculo que se llama el riesgo de morir, que es un cálculo matemático, en la cual uno expresa que, por ejemplo, si yo peso menos de 2.500 gramos, el riesgo de muerte es 4,8 veces mayor que si yo estoy por arriba de 2.500 gramos. Y acá, ¿qué decimos? Esto decir que una persona con poca educación tiene más riesgo que su hijo se muera, también, ¿es un slogan político o realmente está basado en números? Fíjense las diferencias entre basado en números, no hay discusión. La estadística es lo que nos tiene que mover en forma constante. Fíjense, la tasa de 6,65 con una madre que es analfabeta funcional, o sea que prácticamente no puede leer y escribir, sí se puede mover en el mundo, un chico que tiene una primaria incompleta, una madre con una primaria incompleta y así sucesivamente. Por suerte, ustedes están en el grupo todos de mucho menor riesgo, son todos terciarios, pero fíjense la diferencia sideral entre un grupo y el otro. Y acá, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos tomando cifras de madre adolescente menor de 15 años. ¿Es exactamente lo mismo ser una madre de 15 años, de entre 15 y 19 o de 20 y 45? Evidentemente, no. Otra vez los números nos están marcando. Entonces, fíjense la diferencia. Este grupo que está acá, que es más alto, esto corresponde en general a las mujeres de mayor edad, muchas veces muy multípara, gente que ha tenido 12, 13, 14, 15 hijos, en estos casos sí incrementa el riesgo de muerte para ese grupo etario. Y acá vamos a ver otra más, que sería la combinación de qué. ¿Qué estamos combinando acá? Porque los factores de riesgo se pueden medir aislados, pero a su vez se pueden medir asociados. Entonces, evidentemente estamos hablando de madre de menor de 15 años en función de su nivel de educación y de instrucción. Evidentemente, cuando yo asocio entonces ese nivel de educación, esas cosas, nos damos cuenta que pasamos de un 6 puntos, estamos hablando de menos de 20, no estamos hablando de menos de 15. Obviamente estos son bases de datos en las cuales yo puedo tomar todos los puntos de corte que se nos pueda llegar a ocurrir. Estos son algunos puntos de corte que se han tomado. Acá estamos hablando de una madre menor de 20 años en función de su nivel educativo. Fíjense la diferencia de 6,66 a 0,02, que por supuesto es la mayoría de ustedes. Bueno, algunos de ustedes ya deben tener más de 20 años. Bien, entonces, esto lo vienen entendiendo, esto está claro. A esto, imagínense, agregamos otra variable, tabaquismo. Agregamos varias variables. Jardín maternal, que eso ni siquiera está puesto, pero hay muchos estudios que lo van demostrando.
Entonces, esto también, por supuesto, nos muestra a cuáles son los chicos que tenemos que darle mucho mayor, que tenemos que prestarle mucho mayor atención. A ver, ¿cómo puedo hacer? ¿Por qué no querés? Ahí está, perfecto. Esto ya se los mostré en la primera clase, simplemente les recordar que el riesgo es 38 veces mayor de tener una internación por bronquiolitis o neumonía en función de las citas muy moderna como ustedes se dan cuenta, relación directa entre el número de cigarrillos y el número de internaciones. Por otro lado, sabemos que la internación es 4 veces mayor que en los menores de 1 año expuestos al humo de cigarrillo, mucho mayor para neumonías y bronquiolitis en los chicos entre 1 a 5 años, y cada 5 cigarrillos por día fumados aumentan de 2,5 a 3,5 el riesgo de infección respiratoria aguda. Bueno, ¿quién me dice qué es la bronquiolitis? En palabras, ¿la bronquiolitis es una enfermedad? ¿O no es una enfermedad? ¿Es un síndrome? ¿Qué es? A ver, ¿quién me define bronquiolitis? Primer episodio, eso suena correcto, me están hablando del primer episodio de obstrucción bronquial, eso es una definición epidemiológica, ¿estamos? En cierta manera, el primer episodio lo podemos asumir como bronquiolitis. Inflamación de los bronquios, sí, es un término extremadamente genérico, pero inflamación de los bronquios hay múltiples, puede ser por mecanismos alergénicos, virósicos, inflamatorios, etcétera. Enfermedad de la pequeña aérea ya no me gusta tanto, porque, bueno, el asma también es una enfermedad de la pequeña aérea, pero ¿cuál es el concepto más importante? Bronquiolitis, ¿con qué lo tienen que asociar? Una palabra que tiene pocas letras. Esa me gustó, la que estuve ahí arriba, enfermedad viral. Entonces, la bronquiolitis es una enfermedad viral por definición. Por lo menos cuando hablamos de pediatría, existen bronquiolitis obliterantes, existen bronquiolitis actínicas, existen bronquiolitis por un montón de otras cosas, pero nosotros en pediatría nos referimos a una enfermedad viral. Bien. Como ustedes saben, los virus suelen tienen una estructura, tienen una matriz proteica, un nucleocápside, una cápsula lipoídica, y básicamente las famosas glicoproteínas, que son aquellas que son las responsables de gran parte de la patogenia de los virus. Estas glicoproteínas varían en función de los virus que tenemos en cuestión. En el caso de la influenza, ustedes se acuerdan de la hemaglutinina, la neuraminidasa. ¿Tiene alguna importancia esto? ¿Esto tiene alguna cosa importante relacionado con algo que tenga que ver con el tratamiento? ¿Vacuna? No. No exactamente vacuna. No. Las glicoproteínas. ¿Qué tratamiento hubo para la influenza tipo A? Muy bien, y el de oseltamivir, por definición, ¿qué es? Un antineuraminidasa. El oseltamivir es un antineuraminidasa. Entonces, lo que hizo el oseltamivir es básicamente bloquear la proteína, la neuraminidasa. Con el parainfluenza y el virus incisional respiratorio, también de estas glicoproteínas hay una de las que está ahí. A ver si alguno de ustedes sabe que tiene algo que ver con la parte farmacológica. A ver, hay una G, una F, una SH. La F, ¿con qué tiene que ver? Muy bien, la F es correcto, la F. Ok, excelente. Con el palimizumab, ¿qué es el palimizumab? Ya que estamos, vamos, Fiorella. ¿Es un qué? Jajaja. Es un anticuerpo monoclonal, lo vamos a ver muy bien. Anticuerpo monoclonal justamente que bloquea la glicoproteína. Estas glicoproteínas son básicamente las que son las que producen el daño a nivel del epitelio bronquial. Estos virus, cuando penetran en la mucosa bronquial, prácticamente destruyen la mucosa bronquial, tiene una acción lítica y destructiva. Se adhieren a ella, la penetran, la clivan, la fusionan, y realmente esta mucosa bronquial termina extremadamente dañada. Estos virus suelen producen entonces un daño celular,
producen una necrosis epitelial, que recién nombramos, producen una respuesta inflamatoria extremadamente importante, probablemente la del coronavirus sea mucho más importante justamente que la de los otros virus que conocemos hasta ahora, una respuesta neutrofílica también con edema, con producción de moco, con deterioro de la actividad ciliar. Por esto, razón, sobre todo en pediatría, esto nos va a dar un síndrome de tipo obstructivo, edema bronquial, producción de moco, broncoespasmo directamente por obstrucción intraluminal y a su vez también por constricción del músculo bronquial. Hay alteraciones inmunológicas y también, por supuesto, vamos a tener alteración ventilatorio-perfusión que nos llevarán a la hipoxemia y la hipercapnia en estos pacientes. Cuando nosotros tratamos de ver un poquitito qué es lo que pasa en el virus, resumiendo un poco el gráfico anterior, vamos a ver que estos virus, al producir un daño tan marcado de la mucosa bronquial, hace que todas las terminaciones nerviosas estén absolutamente expuestas. Se produce destrucción de los mecanismos de protección, se incrementa la sustancia P, aumenta la respuesta colinérgica y aumenta el tono broncomotor, por lo cual hay respuesta broncoconstrictiva, parecida al asma, pero es una enfermedad totalmente distinta. Entonces, tanto los receptores colinérgicos como los receptores de los beta-2 agonistas están expuestos, están sensibles, exactamente como el diente, cuando tenemos un diente que está al aire libre, que uno siente mucho dolor, bueno, esto produce una reacción broncoobstructiva muy marcada, se produce una inflamación neurogénica, incremento de mediadores. Se trató de ver si cualquiera de estos podrían llegar a ser tratamientos útiles en la bronquiolitis, ninguno lo ha logrado. También tenemos inflamación celular, disregulación de la IgE, y también hay liberación de histamina y de leucotrienos, pero desgraciadamente ni los broncodilatadores que actuarían sobre el tono broncomotor, ni los antihistamínicos, ni los antileucotrienos van a tener un efecto terapéutico en esta enfermedad. ¿Qué impacto tiene desde el punto de vista de morbilidad? Como se dan cuenta, mucho. Lo habitual es para que nosotros en pediatría, 1 de cada 3 camas durante el invierno va a estar ocupado por bronquiolitis. Siempre, cuando no es más. A veces llegamos a tener casi un 50% de ocupación de las camas por bronquiolitis y todos los otros pacientes a veces tienen que esperar. Muchas veces en pleno pico tenemos que postergar cirugías programadas justamente para poder contar con camas. Esto es lo normal y lo habitual hasta el año, por lo menos, hasta este año. Y sabiendo que esta enfermedad es la más frecuente todavía en los lactantes. A ver, ¿quién me analiza este gráfico rápidamente? A ver, una pequeña conclusión. ¿Qué dice este gráfico? A ver, tengo que sacar... Más digamos, estamos hablando que mueren mucho más de qué. En invierno seguro, evidentemente, en invierno todo más. ¿Y de qué mueren más los chicos? Evidentemente por neumonía. Entonces está claro que el pico importante de mortalidad es en invierno y la causa de mortalidad más importante es la neumonía. ¿Y este gráfico qué es lo que nos dice? A ver. ¿Qué dice este gráfico? Silencio, silencio, están pensando, viene arriba. Eso es hospitalizaciones. Entonces acá tenemos una situación muy bien. Si hospitalizan más la bronquiolitis, se mueren más las neumonías. La bronquiolitis es una enfermedad de altísima internación, no tanto de tan alta mortalidad. ¿Eso está claro? Acá lo vemos también, y obviamente se mantiene también, todas las hospitalizaciones se mantienen en otoño-invierno. Vamos a hablar un poco del manejo de la bronquiolitis. Y acá yo les pongo esta diapositiva, que ustedes lo va a marear un poco, pero lo lamento, ya son grandes y está bien que se mareen, en el cual son distintos consensos nacionales o de sociedades científicas de todo el mundo.
Y nos vamos a dar cuenta que no todos van a coincidir con nuestro consenso. Este es el nuestro, el que ustedes leyeron para el día de hoy, y que veo que lo han leído bastante bien. Pero sepan que existen un montón de otros más. Y tenemos que darnos cuenta que nuestro consenso no está totalmente en sintonía en algunas cosas con otros consensos internacionales. Y esto lo vamos a tratar de analizar un poquitito con tranquilidad. Por ejemplo, ¿qué es lo que sabemos? Dijimos que las infecciones respiratorias agudas bajas son muchas veces consideradas como atípicas, sabiendo que los virus más frecuentes son, sincicial respiratorio ya hablamos, influenza B, adenovirus para influenza, el metaneumo, el rinovirus, el coronavirus, el picornavirus, bocavirus. Toda esta diapositiva no es de este año. Esta la hice el año pasado. Sabiendo que básicamente es estacional el sincicial respiratorio y la influenza, y los otros pueden estar durante todo el año. Por otro lado, tenemos otras atípicas conocidas, como el micoplasma y la clamidia, y lo que es importante entender es que no toda la gente que tenga algo no típico, una infección respiratoria típica, sería tipo neumonía, y algo atípico sería algo que no corresponde a neumonía, no por eso todos tienen que recibir macrólidos. Y eso le pido que vayan viendo, porque existe un uso, sobreuso y abuso de los macrólidos en este grupo de pacientes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Ustedes saben que se puede hacer por el IFI, o sea, en general, se hace el diagnóstico etiológico, inmunofluorescencia indirecta. Es muy importante cómo se hace la muestra, y es muy importante que la muestra se haga lo más precozmente posible, y también permite confirmar diagnóstico y saber si hay infecciones mixtas. ¿De qué manera se toma la muestra en pediatría? ¿Alguno sabe? Ahora estamos a full con todo asunto de tomar las muestras. Aspirado nasofaringe, hisopado, perfecto. Está, muy bien. En pediatría es aspirado nasofaringeo. No es, en adultos es hisopado. Otra vez más, los niños no son igual que los adultos. Esta es la manera como hacemos la técnica del aspirado nasofaringeo, en el cual se le coloca una pequeña sondita que va a la parte justamente, se destila un poquitito de solución fisiológica, se aspira y después rápidamente se lleva al laboratorio. Entonces, es la colocación por una sonda nasofaringea. En los adolescentes o en los adultos se puede hacer la clásica técnica del hisopado, pero en pediatría el hisopado está reservado para el beta-hemolítico, pero no para los paneles virológicos. Acá tenemos un virus sincicial respiratorio. El que ustedes ven de este lado es un negativo, y todos estos cositos verdes, esto es una inmunofluorescencia indirecta, un IFI positivo, en este caso para este virus sincicial respiratorio. Les pido que miren un poquitito esto. Esto estamos hablando un poco de prevalencia, morbilidad, en este caso del virus sincicial respiratorio, se estima aproximadamente, esto es en la población general. Vayan grabándose estos números un poco en la cabeza rápidamente. Fíjense, está clarísimo que se infectan un montón, el 95% están infectados a los 2 años de edad. Recuérdense que Merkel dijo que el 70% de los alemanes van a estar infectados por coronavirus, no cambia tampoco demasiado, pero evidentemente en de este grupo se hospitaliza un 1, un 3, hasta un 7%, depende de los años, pero ojo, si tenemos casi todos los chicos infectados, el número de internaciones es alta. Y el número de fallecidos, obviamente, no es tan alto. ¿Qué dice esta diapositiva? DBP, ¿alguien sabe qué es DBP? Displasia broncopulmonar, correcto. ¿Es lo mismo? ¿Se hospitalizan igual? ¿Se mueren igual? ¿Entienden lo que es un factor de riesgo? ¿Entienden lo que es un virus sincicial respiratorio en un chico como el anterior, que se morían
que se internaban el 1 al 3%, y acá se internan casi el 70%, y de este 70% casi el 36% va a terapia intensiva. Entonces se dan cuenta la gran diferencia que tiene el concepto de factor de riesgo, en este caso, para virus sincicial respiratorio, la displasia broncopulmonar, el prematuro, etc. Bien. Sigamos un poquitito, porque tengo... Bien. La clínica, obviamente ustedes ya la conocen, la leyeron, vieron todo, todos sabemos que es un cuadro clásico, empieza siempre por la vía aérea superior, con una rinitis de vías aéreas superiores, habitualmente una rinorrea, después empieza a tener una tos, la tos puede ser persistente, aumenta la dificultad respiratoria, el trabajo respiratorio, las retracciones, bla, 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 y después puede progresar a la insuficiencia respiratoria con hipoxemia, hipercapnia, cianosis, etc. Dicho de otra manera, cuando uno lo ve en un pequeño dibujito, está claro, ay, perdón, no sé qué hice acá, hice lío, porque toco mucho el mouse, ahí está, perdón. Ustedes lo ven que empieza de la vía aérea superior y así paulatinamente va bajando la vía aérea inferior. Quedado bien en claro que nosotros siempre tenemos un tratamiento, y el tratamiento va a ser básicamente relacionado con la nariz, con el tratamiento del oxígeno, y también recordemos qué es lo que vamos a escuchar en estos pacientes, que van a ser los roncus, de predominio expiratorio, pero pueden no serlo siempre, pueden ser inspiratorios y expiratorios, y la ocultación y el compromiso de toda la vía aérea. Bueno, caso. Ustedes ya lo tienen, lo leemos rápidamente. Acá tengo que ver si puedo correrme yo también. Me puedo correr también. Se trata de un niño de 3 meses de edad, el mes de julio, tiene fiebre, rinorrea y tos, a las 48 horas la madre constata que el niño no se alimenta con dificultad, que intenta prenderse al pecho, tose, vomita, lo nota agitado, tiene un silbido en el pecho y refiere que duerme mal desde hace 3 días. Lo hicieron, ¿verdad? Bien. ¿Cuál fue la primera impresión diagnóstica que ustedes tuvieron con este caso? Que podría llegar a ser, entonces... espérenme un segundito que no las estoy viendo. No, pues estoy haciendo lío. A ver cómo puedo hacer para que esto se me achique. Acá está, perfecto, muy bien. Todos ustedes pensaron entonces que podría llegar a ser una bronquiolitis. ¿Por qué? Tenemos todas las características. Tenemos el mes de julio, tenemos el cuadro que empezó de vía aérea superiores, que está bajando, la dificultad respiratoria que le impide alimentarse, lo hace toser y vomitar, y este concepto de agitado, que por supuesto no sabemos muy bien qué quiere decir la madre, porque la madre dice agitado. ¿Ustedes qué entienden que es agitado? ¿Está inquieto? ¿No puede respirar? Disnea es un término muy perceptivo. Entonces la madre tiene que percibir lo que el chico, la taquipnea es un signo objetivo, taquipneico, bueno, perfecto. Básicamente es que la madre siente que el chico está respirando más rápido, es lo que habitualmente se decir. ¿Cuáles serían los datos indispensables para completar el diagnóstico? ¿Qué cosas más ustedes le tendrían que preguntar a la madre en este momento para orientarnos en el diagnóstico? Si aumentó la frecuencia respiratoria, bueno, que ha cambiado su situación basal, correcto. ¿Qué más? Si tiene enfermedad de base, correcto. Si es la primera vez que le pasa, correcto. Factores de riesgo, todos, fundamental. ¿Con qué peso nació? ¿Cuál fue? ¿Qué más? Si tiene las vacunas, si hay algún familiar que tenga una clínica similar, es correcto, pero eso es más para la influenza, no tanto para el virus sincicial respiratorio. Si va al jardín maternal o guardería, correcto, etc. Pero una de las cosas que también nos olvidamos, y se olvidan siempre, es nivel de instrucción y edad de la madre. No se olviden de eso, porque eso nos va a hacer que el tabaquismo en casa es correcto. Esos son detalles que nos van a hacer que quizás el chico quede más tiempo o menos tiempo en observación en función de estos factores de riesgo. ¿Qué datos semiológicos necesitamos tener acá? Básicamente son 4.
rápido, ¿quién lo dice primero? Semiológicos. Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, ¿qué más? ¿Ese está bien? Frecuencia respiratoria, está dicho, tiraje, ¿correcto? Músculos accesorios, tiraje, lo mismo, sibilancias, correcto. Bien. Entonces, ¿por qué saturación de oxígeno? Que eso es un dato que nos puede ser. Bueno, muy bien, chicos. ¿Qué estudios solicitarían? ¿Qué le van a pedir a este chico? Están en la guardia, hospital de clínicas. Uno le pide un aspirado, el diagnóstico es clínico. Perdón, ahí se me fueron un poco para arriba, esperen un segundito. Va muy rápido, depende de la gravedad. El diagnóstico es clínico, ninguno. Si es grave, si no es grave, ninguno. Bueno, me parece que gana ninguno y los felicito porque la verdad es que nada. No le va, si no lo internamos, el chico no se va a realizar un aspirado, un IFI, no le vamos a pedir una placa de tórax, no le vamos a pedir un hemograma, el diagnóstico es básicamente clínico y solamente va a servir en algunos casos para un diagnóstico diferencial. Bien, dicho de otra manera, empezamos a hacer un resumen, vamos a ir viendo un poco, queda bien claro que se trata de un síndrome viral, en el cual, como dijimos antes, diarrea superior, la tos, la fiebre, y después lo que siempre vamos a tener es el síndrome de obstrucción bronquial, sibilancia, taquipnea, taquicardia y retracciones o tiraje. Eso va a estar siempre, de mayor o menor magnitud, lo que está de este lado, el síndrome obstructivo. Pero la clínica puede variar, de lo que dijimos antes, puede variar, por supuesto, obviamente puede haber un compromiso ya de insuficiencia respiratoria, puede haber decaimiento, vómitos está puesto 2 veces, diarrea, a veces sobre todo adenovirus, dificultad para alimentarse, apneas, compromiso sistémico en algunos casos, y en algunos casos tal vez sepamos que esta es una infección inhalatoria, interhumana, incubación corta, 5 días, puede estar hasta de 7 a 30 días. La regeneración epitelial de la cual hemos hablado tarda, a veces tarda a veces puede llegar a tardar un mes, y queda bien en claro que no está dejando inmunidad el virus sincicial respiratorio, porque aparte tiene también varios serotipos. Bien. Ahora, le preguntabas, el médico de guardia nos informa que tiene un tal de 6. ¿Para qué sirve? ¿Sirve o no sirve? Para medir la gravedad, para medir, sí, sirve, estamos de acuerdo. Para manejo, manejo, gravedad, seguimiento. ¿Alguien dijo seguimiento? Me parece que nadie dijo seguimiento. No, seguimiento no está. Para saber si se interna o se maneja ambulatorio. Correcto, bueno, basta, porque ya no puedo leer tanto. Si me están, ya es un montón. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, efectivamente sirve básicamente. ¿Y qué hacemos con un tal de 6? Tiene 6. Ustedes están en la guardia, hicieron la evaluación y tiene un tal de 6. ¿Qué hacemos? La cianosis, ahí está poniendo cianosis. Ojo que la cianosis es un ciclo muy poco específico en pediatría, especialmente a esta edad. Los chicos suelen ser bastante anémicos, suelen tener la anemia normal del lactante, y entonces muchas veces no vemos. Hacemos salbutamol, observación a la hora, salbutamol 2 puffs cada 20 minutos, si lo evalúa, se lo interna, punto de interrogación, bueno, muy bien. Salbutamol, todos le ponen salbutamol, perfecto. Entonces vamos a hacer salbutamol a este chico. ¿Y lo internamos o no lo internamos? ¿O lo vamos a internar en función de qué? Vemos si responde, perfecto. Entonces, el score de tal tiene una función de valorar la severidad inicial, tiene una función de también comparar los distintos valores del índice a la medida que el paciente va mejorando, y por supuesto, si va en aumento o no mejora, acá tenemos las famosas variables del score de tal. Bien,
ya las dijeron ustedes, son, perdónenme un segundito, frecuencia cardíaca, varía respiratoria, varía en función de la edad, y ¿cuál es el puntaje máximo? 12,9. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con 12 o con 9? El máximo, máximo, máximo que puedo tener. 12, 12, no, 9 no puedo estar acá. Vamos a tener 9, no, 9, acá podemos tener, si no tiene ninguno es 0, pero si puede llegar a tener 1, 2, 3, 4, entonces el total es de 12 puntos. Entonces, vamos a ver acá, máximo, el de 9 es indicación ya de internación. Entonces, en función de la frecuencia respiratoria tendrá un punto, en el otro puede tener 1, 2, 3, o sea, podemos llegar a tener puntos 1, 2, 3 o 4, en función de esto, en función de la intensidad de los síntomas. Eso está claro, hasta ahora lo manejan bien, ¿no? A ver qué más se ponen acá. Renelista, 12, 12, 12. El máximo es esto, el mínimo en realidad es 0, pero en realidad, si no tiene ni sibilancias, ni músculos, ni sibilancias, es también poco probable que sea, pero podría llegar a ser un chico que tenga una bronquiolitis con un cuadro muy, muy leve, que hace solamente algún subcrepitante, que no sibila, y puede tener 0, y no tiene nada de los otros, de 0 a 12. Muy bien. Ahora, esto, ¿corresponde o no corresponde con la saturometría? ¿Me reemplaza un saturómetro? Si no tengo saturómetro, no. Uno dijo que sí, pero la mayoría están diciendo que no, correcto. Lo que sí tiene es lo que se llama una correlación. ¿Qué quiere decir? Que si el paciente tiene un score de tal de 4 o menos, lo más probable es que esté saturando por arriba de 95. Si está entre 5 y 8, lo más probable es que esté entre 92 y 95. Este chico estaría con uno de 6. Es un moderado. Por ende, ese lo tenemos que dejar y observar. Y si, por supuesto, está por arriba de 8, probablemente esté por debajo de 90, 92. Ahora, si tiene 8, 9, 10, 11 o 12, no quiere decir que esté 90 o 88 para abajo. No hay una correlación muy marcada con la severidad, pero sí es muy buena la correlación para tratar de definir básicamente entre los leves y los moderados. No suple, pero realmente ayuda mucho. El laboratorio, como habíamos dicho antes, ¿qué es lo que pasa? No sirve para poco y nada. El hemograma no sirve. La eritrosedimentación puede dar cualquier cosa. Proteína C reactiva tampoco. ¿Gases en sangre? Sí, pero solo y únicamente para los internados en casos muy severos. Pesquisa histológica, nosotros la hacemos para los internados, no la hacemos o para los puestos centinela, como hay en estos momentos. La radiología dijimos que sirve para poco y nada, y no tenemos más que eso. Por ende, no le hacemos ningún estudio porque ninguno sirve. No gastemos recursos inútilmente. Bien, ¿qué pasa con la radiografía? La radiografía en algunos casos puede ser útil, pero no es imprescindible. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver atrapamiento aéreo, pulmones inflados. Hablamos de hiperinsuflación, no de enfisema, como hablan ustedes en adultos. Vamos a encontrar algún engrosamiento peribronquial, algunos infiltrados ciliares, periliares, a veces son segmentarios o no. A veces puede haber neumonía, consolidación parenquimatosa en parches, como si fuese una neumonía multifocal, pero que no coincide con la neumonía multifocal, y sí, como hay un componente endoluminal importante, vamos a encontrar con frecuencia atelectasias. Viene una placa de un sincicial respiratorio, como se dan cuenta, tiene un borde del corazón de este lado totalmente nítido, pulmón izquierdo está bien, y de este lado el borde del corazón no lo veo bien, tampoco hay una condensación, hay un infiltrado, hay una pequeña adenopatía acá, no se ve bien el borde, probablemente tenga algo en el lóbulo medio, tenga pequeñas mini atelectasias que hacen que tenga esta placa.
Esta es otro paciente. Vamos a ver si ustedes a ver, ¿qué es lo que ven? Este también es un virus sincicial respiratorio. Los tres son las tres placas que les voy a mostrar. A ver, ¿qué es lo que ven acá? ¿Alguien se anima a decirme un diagnóstico? Vamos a poner del lado derecho. ¿Ven algo del lado derecho? Estoy mirando todos los no, que por suerte son de antes, ¿no? Nada. Broncograma aéreo, acá hay algo de broncograma aéreo muy leve. Atrapamiento aéreo sí, está aplanado el diafragma, se ve aplaneado. ¿Qué más? ¿Qué más, qué más, qué más? De la izquierda se ve mejor. Vidrio esmerilado, eso todavía no es para ahora, ¿no? Atelectasia, bien, con punto de interrogación y con dudas. Fíjense, esto, cisura. Cuando la cisura está desplazada hacia el lado de la opacidad que está acá, esto es una atelectasia. Atelectasia, lóbulo superior derecho, indiscutible. ¿Estamos? La cisura que es esta debiera estar acá. Y entonces se fue desplazando para el otro lado. O sea, se fue desplazando para el lado de la opacidad, atelectasia. Del lado derecho, izquierdo, perdón, ¿ven algo? Atrapamiento aéreo compensador. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo está hiperinsuflando acá? Compensando con lo que puede. ¿Ven algo? ¿Alguien ve algo? No sé si ustedes ven bien. Yo lo veo en mi computadora, espero que ustedes también. ¿Alguien le llama la atención una imagen por ahí? Silencio de escrituras. ¿Nada, nada, nada? Nada. Un botón aórtico, sí, está muy descentrada la placa, ojo, fíjense la clavícula acá y la clavícula acá. Así que el mediastino, acá lo podemos ver. Falta de vasos daría la sensación, pero esto es por atrapamiento aéreo. Esto no es falta de vasos, es hiperinsuflación, hiperclaridad. Falta de vasos, lo vean. Y acá no ven nada, 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 nada. ¿Y esto qué es? ¿Estas son las venas del corazón? Muy bien. ¿Que corresponde a qué? Broncograma aéreo, que va a corresponder al lóbulo izquierdo, arriba, abajo, en el medio. Lóbulo inferior izquierdo. Esto es retrocardíaco, chicos. Esto se ve perfectamente bien, lóbulo inferior izquierdo. Esto es un broncograma aéreo, es una condensación que aparte de esta telectasa y aparte de estas imágenes de acá, tiene una condensación retrocardíaca, que es un broncograma aéreo que se ve en la imagen posterior. En la imagen, perdón, retrocardíaco. Muy bien. Acá vamos a ver otro. A ver. Esto también es una bronquiolitis por virus sincicial respiratorio. Como se dan cuenta acá, no ven ni el borde derecho del corazón, ni el borde izquierdo, nada por el estilo. Esta fue la placa previa a que, el paciente... Sí, perdón, acá alguien me dice, se tendría que pedir la placa lateral, correctísimo, ¿eh? El planteo es correcto. Lógicamente tendría que tener la placa lateral, que no la tengo, no la he puesto acá, pero sí, eso se conformaría perfectamente bien con una placa de perfil. Bueno, acá vemos un chico que esta es la placa previo a la intubación, todavía no estaba intubado, ya estaba en distrés respiratorio, se dan cuenta acá como tenemos imágenes en parche por todos lados, confluentes, microatelectasias, imagen de confluencia, y no se ve ni el borde del corazón, ni del lado izquierdo, ni del lado derecho. Ya acá el atrapamiento aéreo ya casi no está, porque tiene mucho. Bueno, tratamiento, que creo que es lo más fácil que hay en plaza. Normalmente ustedes leyeron de la postbronquiolitis, y yo siempre digo la cosa, si yo tengo fiebre, ¿qué le doy a mi paciente? Un antitérmico. Si un paciente tiene sibilancia, ¿qué le damos? Descrito, broncodilatador. Ahora, si yo doy un broncodilatador, ¿qué es lo que estoy tratando? ¿Es el diagnóstico de enfermedad o estoy tratando un signo
semiológico. Estoy solamente tratando un signo semiológico, ¿estamos? Que puede llegar a ser compatible con muchas otras enfermedades. Entonces, el broncodilatador que todos ustedes pusieron y que tenemos en la posta de bronquiolitis, etcétera, etcétera, lo estamos dando no para tratar la bronquiolitis, estamos dando para tratar el broncoespasmo, o sea, para tratar la broncoobstrucción y ver si eventualmente el paciente responde. Si el chico probablemente tuvo episodios varios y previos, probablemente ese chico va a responder. ¿Por qué? Porque por ahí es un hiperreactivo bronquial. Ahora, si el chico tiene una bronquiolitis de verdad, lo más probable es que nunca pase a este camino, que se puede ir a su casa con tranquilidad si ya vino con un tal, por ejemplo, de 6, sino que directamente va a pasar para este lado, porque lo más probable es que no responda. Entonces, nosotros en nuestro consenso, para los exámenes que tengan que dar, etcétera, etcétera, el tratamiento de la bronquiolitis es un tratamiento de prueba con salbutamol, de prueba por el broncoespasmo. Vamos a ver ahora cuánta discusión hay al respecto. Obviamente es parecido al tratamiento del asma, tengo que a la crisis de asma. Si el paciente tiene poquito y nada, eventualmente se va con salbutamol a la casa. Si tiene un STAR intermedio, hacemos la secuencia como ustedes habían dicho antes, y si ya está con 9, obviamente se va a internarse directamente. Se lo trata hasta conseguir una cama. Y eventualmente a la hora volvemos a evaluar, hacemos de vuelta la misma evaluación, puede ser que de acá pasó para acá, puede ser que de acá siga en este grupo, puede ser que de acá pasó para este lado. Muy bien, y después vamos a terminar con la última etapa, que cuántas opciones tiene la tercera etapa. Acá vuelvo a hacer el beta 2 cada 20 minutos, y cuántas opciones tiene la tercera etapa. Muy bien, ahí sí, o se va a casa o se interna. ¿Estamos? Ahora, ¿para qué sirve todo esto en realidad? ¿Por qué se baja la mortalidad con todo esto? Esto no permite, no es que el broncodilatador baja la mortalidad bajo ningún concepto. Lo que pasa es que este chico lo tengo 1 hora, 2 horas, 3 horas. Eso me permite evaluar en ese momento el nivel cultural de la madre, cuántas consultas tuvo el chico, si tienes las vacunas bien dadas, si el chico sabe prenderse al pecho correctamente, evalúo el medio social de la madre, evalúo todas las características y ya a cada chico le puedo llegar a poner como si fuese un color. Hay chicos de alto riesgo que serán los rojos y otros chicos que son de menos riesgo que serán seguramente los verdes o los amarillos. O sea, la idea es ya identificar el paciente de riesgo. Y si yo tengo un chico con un score, un tal de 6 o de 7, que por ahí baja a 1 de 5, pero tiene muy mal medio, ese chico sí lo voy a internar, independientemente de los valores exactos del TAL. Entonces tenemos que definir en esto cuál es la respuesta al broncodilatador y básicamente cuáles son, esto nos permite dar pautas de alarma y los factores de riesgo que ya hemos nombrado anteriormente. Tratamiento. ¿En qué se basa el tratamiento aparte del broncodilatador que seguiremos discutiendo? Perdón, acá dice, ¿se interna o a domicilio? Pregunta, ¿cuánto podemos trabajar en el domicilio? Se vuelve a citar, si a las 24 o 48 horas a control, por supuesto, siempre preguntando a dónde viven, qué colectivos tienen, cuál es la distancia, qué medios tienen de transporte, etcétera. Porque si viven en algún lugar donde realmente es muy difícil después que vuelvan ante el empeoramiento del chico, a veces uno lo tiene o lo cita antes o lo retiene un poco más hasta que por lo menos sea la mañana o el chico pueda estar en condiciones de volver a su casa. Bueno, entonces, tratamientos que dijimos, básicamente, tratamiento de sostén con hidratación, alimentación, antitérmico, farmacológico, que sería el broncodilatador y a duras penas, ¿algo más de farmacológico? ¿Qué más? Falta algo fundamental, hasta ahora no lo vi. Wow. Acá apareció. El oxígeno. El anticuerpo monoclonal no. El anticuerpo es preventivo. Vamos a ver a quién se lo vamos a dar en ese momento. Oxígeno fundamental.
El tratamiento de sostén, en primer lugar, es la oxigenoterapia. Será por cánula, por asistencia respiratoria mecánica, por BNI, por lo que fuere. Dependerá de la necesidad del paciente, pero el tratamiento de base es el oxígeno. La kinesio. ¿Qué hacemos con la kinesio? ¿Te la damos? ¿La hacemos o no la hacemos? ¿Sí? No. Independientemente del tal, en hospitalizado no, depende, en un ambulatorio, no. Antes se decía que sí. En este momento está claro que la kinesio en fase aguda no se debe realizar. En algunos casos, especialmente cuando el chico ya está en una parte mucho más catarral y tiene mucha obstrucción con moco de la vía aérea, se la puede hacer, pero no se está usando habitualmente, y menos que menos en ambulatorio la respuesta de ustedes es correcta. La hidratación, por supuesto, verá. ¿Cuál es el límite en el cual yo puedo alimentar a un chico o no por vía oral? Hay un número famoso. 60, ¿de qué? Frecuencia respiratoria, correcto. No se les ocurra, por favor, alimentar a un chico por vía oral que tenga una frecuencia respiratoria porque corre el riesgo de tener una broncoaspiración. Después, beta-2 agonistas, vamos a seguir charlando del tema, y con los corticoides, ¿qué hacemos? No, bueno, gracias chicos. Muy amables. Perfecto. Bien. Hay una serie de estudios que han demostrado que quizás las nebulizaciones con solución hipertónico, de fisiológica hipertónica podrían ser útiles, pero todavía no está totalmente en las normas habituales. Bueno, obviamente el oxígeno, de lejos, es el único tratamiento con eficacia comprobada, y, por supuesto, uno de los puntos que tiene, las dudas que tenemos es cómo lo administramos y cuáles son los puntos de corte. Ahí también hay bastante discusión. Por un lado, ahí está, a ver. Bueno, obviamente, siempre tenemos que especificar con qué FiO2 se lo estamos administrando. Obviamente va a depender un poco de los chicos. Sabemos que si estamos dando una cánula nasal, la famosa bigotera, a ustedes les parezca mentira, cuando yo era residente no existía una bigotera, no había bigotera, era una cosa que es de la modernidad. Las máscaras Venturi tampoco existían, nosotros poníamos el tubo directo en la nariz, en las carpas de oxígeno en estos niños. La máscara simple, que nos va a una FiO2 de más o menos 35, máximo 50, 55, la máscara con reservorio, que puede llegar a dar hasta una FiO2 de 80 a 90, y las máscaras de Venturi, que nos permiten regular la FiO2 en función del dispositivo y con lo coloque dentro de la máscara. Por otro lado, es importante cuál es la periodicidad, y los temas de corte es un punto muy discutido. ¿Qué dice el consenso nuestro de cuál es el punto de corte para administración de oxígeno? Estamos hablando de 94, correcto, 94 por debajo de 95 en general, 92 en algunos, pero bueno, ese es el punto. Ese punto es extremadamente alto en función de todos los otros consensos, como se los voy a mostrar en este momento. Pero por el momento serían 94, pero normalmente un chico con 92, 93, que puede estar controlado, puede estar ambulatorio sin recibir oxígeno, eso no tengan duda, pero digamos, para el consenso nuestro todavía está puesto ese punto que es relativamente alto. La saturometría, el saturómetro, todos ustedes lo conocen, obviamente es una luz de tipo infrarroja, que capta la carboximoglobina, analiza básicamente la diferencia de rango pulsátil, y eventualmente se compara con voluntarios sanos, pero no tenemos prácticamente posibilidad de calibrar un saturómetro. Ojo que existen muchos modelos variables, hay más mejores y más peores, siempre tiene que ser compatible con el equipo, tiene que ser un lugar adecuado, asegurar que los sensores anden bien para los chicos, y siempre tener cuidado en pediatría que los cables no estén cerca del cuello del niño. Por otro lado, estos son los sensores pediátricos que ustedes ven.
digamos, y los sensores del otro, que es el de dedo, a veces se puede poner en el dedo, que es bastante difícil, pero normalmente con niños pequeños lo que tenemos que usar son estos sensores que son bastante caros y que se rompen mucho, con lo cual a veces esto implica también una limitación al uso del mismo. Está bien claro que lo que nosotros tenemos que hacer es una medición no invasiva de la saturación. Tenemos la luz, un receptor, un lecho capilar pulsátil, y lo que es importante es saber que un paciente que está muy mal perfundido a veces no se lo puede evaluar. Cuando entra mucha luz, ¿no?, por el saturómetro, también puede dar valores equivocados. Si los chicos se mueven mucho, a veces hay niñas muy pequeñas con uñas pintadas, eso altera también. No es lo mismo saturar a un chico dormido que despierto sobre la altura del mar, y también si el sensor es el adecuado o no es el adecuado. A ver, un segundito. Bueno, quedando bien en claro que el saturómetro se usa para todos, para todas y para todes. Es algo que habitualmente es un herramienta importante, porque bueno, muestra una buena correlación con la muestra arterial, pero yo diría que, por favor, ¿con qué me quedo? ¿Con la clínica o con el saturómetro? Gracias, chicos, gracias, gracias. Porque lo que tenemos que evitar, por favor, es esto. Yo siempre hablo de la saturometría versus la saturomanía. A veces uno no puede mirar un chico a través de un saturómetro. Uno mira un chico clínicamente y el saturómetro es un elemento más dentro de todo esto. Los broncodilatadores, con los cuales hemos hablado, hay que tratar de evitarlos en los muy pequeños, es solamente una prueba terapéutica, evaluar respuesta clínica. La bronquiolitis no es asma, tenemos un uso y abuso muy marcado de este tipo de fármacos en esta patología. La hidratación es fundamental. Estos chicos, dijimos, serán en algunos casos fraccionada, o por sonda nasogástrica, o por hidratación parenteral, dependerá de la severidad. A ver, no están pasando a la velocidad que yo quiero. Y por supuesto tenemos que evitar varias cosas. Por un lado, que el chico no se deshidrate, porque pierde agua mientras está taquipneico, pierde agua. A veces puede tener vómitos o puede tener alguna diarrea, pero tampoco lo sobrehidratemos porque lo vamos a mandar a la insuficiencia cardíaca, y tengamos también bastante cuidado con la hiponatremia. Ahora yo les voy a mostrar los consensos, que son los consensos de otros países. Y para mí esto es importante, y creo que lo tenemos que hacer. Esto acá les voy a mostrar dos consensos, les voy a mostrar básicamente el consenso, uno de ellos, estamos hablando del canadiense, con el canadiense, respecto al oxígeno dice que hay una el tratamiento de la bronquiolitis recomendado, oxígeno, hidratación, nada más. Respecto a la epinefrina, que es la adrenalina, dice que es muy dudoso. Aspirado nasal también, epinefrina y dexametasona también dudosos y no recomendado salbutamol, corticoides, antibióticos, antiviróticos, hipertónica, kinesioterapia. Esto es lo que está poniendo el consenso, y tampoco todas estas cuestiones, vapores, etcétera, etcétera. Esto es lo que dice el consenso de los canadienses. Veamos qué es lo que dice la Academia Americana de Pediatría y el NIH, o sea, fundamentalmente el Instituto de la Salud de la Sangre de Estudios de los Estados Unidos, que en las guías NICE. Para el salbutamol, acá dice especialmente no recomendado, la epinefrina no recomendada, fuertemente no recomendado los corticoides, antibióticos, hipertónica, oxígeno suplementario, fíjense el punto de corte que ponen, 90, y la hidratación, siempre intentar mantener la vía oral. Y el NICE, a ver, no sé por qué,
no se recomienda, no se recomienda, no se recomienda, no se recomienda. Estos son los 22, es un poquitito más light que el de la Academia de Pediatría, y por supuesto siempre tratar de mantener la vía oral. Entonces, esto yo creo que es importante que ustedes lo sepan, hay controversias, ustedes tienen que entender esto que forma parte, porque yo tengo que darles un panorama general de todo esto. ¿Qué es lo que pasa con el Palimizumab? Que alguien me lo había mostrado antes, es el famoso Synagis. El Palimizumab es un anticuerpo monoclonal. ¿A quién se lo vamos a dar? Solo y únicamente al virus sincicial respiratorio, para prevenirlo. Se une a la proteína F que habíamos hablado antes, evita aproximadamente un 54% de las infecciones, disminuye en un 76% la severidad, sin reacciones adversas. Es un remedio muy seguido, pero muy costoso, prácticamente $900 cada ampolla, y esto se da en cuanto aparezca el primer caso de virus sincicial respiratorio en el país, una aplicación mensual cada 5 meses. Durante 5 meses. ¿A quién se lo vamos a dar? Prematuro, displasia broncopulmonar, displasia broncopulmonar. Está absolutamente, hay un consenso muy bueno a quien interese de la Sociedad Argentina de Pediatría. No es el nivel de ustedes, es un poco más alto el nivel, pero en el cual se plantea. Es un remedio muy costoso que se da prácticamente y exclusivamente a los prematuros extremos, a los chicos que nacieron con muy bajo peso, eventualmente a algún chico que tenga alguna patología como alguna cardiopatía, pero es básicamente para los prematuros. Muy bien. Y a ver, obviamente, lavado de manos, evitar el cigarrillo, evitar los jardines maternales, tratar de evitar los contagios, tratar de alimentar el pecho en estos chicos. Se ha demostrado que realmente es un elemento protector muy marcado, y si yo tengo virus sincicial respiratorio, los tengo que aislar de otros pacientes, los tengo que aislar, tengo que hacer un aislamiento respiratorio. Y piensen que este año se nos va a agregar otro aislamiento respiratorio más al consenso. Vacuna antivirus sincicial respiratorio. Hace años y años y años que se está investigando, todavía no se ha logrado. Hubo un estudio preliminar hace unos 30 años en Estados Unidos, en los cuales murieron más de 40 chicos a raíz del ensayo clínico. En este momento, cada vez que yo voy a un congreso internacional, todos los años me lo están prometiendo. Está por llegar, ya están muy avanzados los estudios. Hay algunas vacunas que se aplicarían a la madre, otras se aplicarían a los recién nacidos, todavía no está totalmente claro, pero en este momento a disposición, a pesar de los años que tiene esta enfermedad, no está lista. Y por supuesto, esto ya estamos ahora a morir con estas cosas, pero bueno, siempre recordemos el lavado de manos, a veces el alcohol en gel cuando sea necesario, tener mucho cuidado de cómo se tienen que aprender a tosar los niños, los guantes, el aislamiento, procedimientos con manejo de secreciones con barbijo quirúrgico, ojo con contaminación de estetoscopios y guardapolvos, la distancia social y por supuesto la contaminación ambiental. Y por supuesto, aparte de todo lo que ya dijimos, vamos a tener que agregar este año el coronavirus. Les voy a solamente mostrar esto, quizás, no sé si están muy cansados, lo que queda de pulmón secular es poco, pero fíjense esto, a ver si tienen todavía alguna energía para interpretarme este gráfico. Acá hablamos de asma a los 6 años, prevalencia de asma. Acá hablamos de infección respiratoria en el niño pequeño menor de 3 años. ¿Alguien me hace un comentario? RB, rinovirus. BSR, virus sincicial respiratorio. Ya sé que están cansados, yo también. Exactamente. Los pacientes que tuvieron infección por rinovirus, básicamente, tienen mucho más riesgo de tener asma que aquellos que tuvieron por virus sincicial respiratorio. Y si tuvieron ambas dos, ¿cuáles son las bronquiolitis por rinovirus? Hay muchas, hoy día las estamos diagnosticando, pero durante años y años y años, jamás habíamos identificado la bronquiolitis por rinovirus, el virus del resfrío. Cuando a nosotros nos da un virológico negativo,
Bueno, decimos no tiene virus sincicial, no tiene adeno, no tiene influenza, no tiene parainfluenza, no tiene meta, pero habitualmente no estábamos haciendo diagnóstico de rinovirus. Y en este momento se sabe que el rinovirus puede producir infección respiratoria aguda baja severa en los niños, así como el coronavirus también la ha producido, y no el COVID-19 porque ese no existía, pero el coronavirus común y silvestre, y nosotros sabemos que en el caso del rinovirus, un chico que tuvo la mala suerte de tener un rinovirus durante su infancia, tiene mucho más riesgo de tener asma cuando sea mayor. Y después, por otro lado, entonces, bueno, esto es un poco lo que estuvimos diciendo. Y acá viene toda una cosa nueva. Esto no es para el examen, esto es para que ustedes lo vayan entendiendo, porque esto es todo lo nuevo que está viniendo en la actualidad. A ver. Esta es un poco la idea. Cuando yo tengo, esto no es el concepto todavía de pulmón secuelar. Yo tengo chicos que tienen una infección respiratoria aguda, viral, como hemos dicho, durante la infancia, esto durante ¿qué es lo que pasa durante la lactancia, infancia y adultez? Lo más probable es que si tiene una infección viral, se resuelva y la persona quede perfectamente bien. Ahora, si este chico es un chico de riesgo para enfermedades alérgicas, porque tiene eosinofilia, porque tiene dermatitis, porque es alérgico con test negativos, positivos, y tiene la mala suerte de pecarse una bronquiolitis por rinovirus, la posibilidad con este chico de riesgo, con este API positivo, que es lo que vamos a ver después en la próxima clase, con este API positivo, sabemos que este chico puede llegar a tener asma. Y esa asma, eventualmente, cada vez que después tenga una infección por rinovirus, a su vez va a tener exacerbaciones de asma. Por otro lado, entonces uno tiene que entender que, voy a tener que sacar estas cosas acá, que cuando yo tengo rinovirus, el problema con el rinovirus, hay dos tipos de situaciones. Cuando un chico tiene este riesgo, la inflamación es muchísimo mayor, comparado con un chico que no tiene absolutamente ningún antecedente de atopía, ni padre ni madre con asma, ni eczema, ni nada por el estilo. Esto tiene que ver con la respuesta TH1, TH2 diferentes. El mismo virus actúa en forma totalmente distinta en un chico que tiene antecedentes para eventualmente el día de mañana desarrollar asma, y eventualmente un chico que no tiene ningún riesgo para desarrollar asma en el futuro. Esto es el rinovirus. Ahora, si estamos viendo el virus sincicial respiratorio, el virus sincicial respiratorio en realidad es mucho más dañino en los niños muy pequeños versus en los chicos más grandes. Cuando un niño es muy pequeño, el virus sincicial respiratorio lo agrede en forma muy marcada. Y cuando el niño es más grande, la inflamación que tienen es muchísimo menor. Entonces, uno puede llegar a hacer un pequeño resumen diciendo que dentro de las bronquiolitis graves, o sea, bronquiolitis severa en menores de 2 años, cuando es por virus sincicial respiratorio, el riesgo es cuando es pequeñito. Cuando es un rinovirus, el riesgo es cuando un chico tiene una predisposición para atopía y el desarrollo de tener asma. Y quizás en estos chicos sería el único grupo de chicos, si uno lo supiese, que podrían estar indicados los corticoides en el tratamiento de la bronquiolitis. Y en otros grupos todavía no se sabe muy bien. Y por supuesto, eso haría que uno tuviese distintos grupos de pacientes que son con diferencias clínicas, fisiológicas, genéticas, pronósticas, terapéuticas, pero todavía todo esto está a nivel de investigación.